presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Efesios 4, verso 25, dice la palabra del Señor: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Hay otras versiones que dicen: ni deis lugar al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Amén. Pueden tomar asiento. Nuestro tema para hoy: cuidado con las influencias demoníacas. La relación del ser humano con Dios, en su condición de criatura de Dios, y Dios en su condición de creador, está basada en el principio de la libertad de elección, o lo que la gente conoce popularmente como el libre albedrío. El libre albedrío fue un derecho otorgado por Dios, renunciando a su dominio absoluto sobre la vida de sus criaturas, específicamente el ser humano o el hombre, como se decía antes. Dios, como creador, no tenía la obligación de renunciar a su dominio sobre la vida y las acciones de los seres humanos, que al igual que los animales, las aves del campo y todo el mundo vegetal y toda la creación en general, siguen su orden o sus órdenes conforme al designio del Creador. Ninguna gallina dice a las 6 de la tarde: no me voy a dormir. Usted no ve ninguna gallina diciendo: no, yo no estoy en eso, Señor, yo voy para afuera. Usted ve que las gallinitas inmediatamente buscan su rincón donde se van a guardar. Se suben a un árbol, se van al gallinero, pero ellas saben que tienen que acostarse. No es como nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos: no voy a dormir, y nos quedamos desvelados. Pero las gallinas no. Y así todo el reino animal, vegetal, las aves del campo. Usted ve las aves del campo que siguen su agenda y no se rebelan. No cambian el patrón de funcionamiento. Toda la naturaleza, toda la creación sigue la programación que tiene para hacer las cosas, para comportarse, para cumplir con su función dentro de la creación. Los animales no deciden qué hacer, por instinto natural hacen lo que están llamados a hacer. Los árboles igual, el sol, la luna, todos los astros y los planetas siguen la instrucción. Usted no ha visto el sol que dice: no, yo hoy no voy a alumbrar, estoy cansado. ¿Usted se imagina que el sol se apagara o viniera un dominicano y fuera a dirigirlo y entonces llevara los apagones para allá arriba? ¿Usted ha pensado en eso? No, el sol no cambia de parecer, porque él sabe que tiene que estar encendido. La luna,
no dejan de orbitar en el sistema que lo establecieron. Funcionan tal como lo diseñaron. Pero con el ser humano fue diferente. Con el ser humano fue diferente porque Dios excepcionalmente decidió otorgarle dominio sobre la creación y le dio la libertad de administrar, de elegir, de tomar decisiones, aun cuando estas decisiones o elecciones fueran contrarias al deseo del Creador. Por eso tenemos que aprender esa realidad que está desde el capítulo 1 y 2 del libro de Génesis. 1:26 de Génesis dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, lo bendijo Dios y le dijo: sé fecundo y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Dios le dio al ser humano dominio que no se lo dio a los otros elementos de la creación. Lo segundo es esa libertad de elegir o decidir. Génesis 2:15 dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios le dice: puedes hacer todo lo que tú quieras con la creación, pero no este detalle tú tienes que obedecer. ¿Por qué? Algunos se ponen a especular y a decir: no, porque era una manzana de oro, una manzana dulce, No tenía que ver con nada de eso. Era un símbolo de obediencia para con el que lo creó. Lo único que Dios esperaba del hombre es que obedeciera. No había ningún secreto ahí. Era una señal de obediencia. Ese mismo principio Dios lo confirma con su pueblo escogido cuando establece los fundamentos de su relación al constituirse en nación. Allá en Deuteronomio capítulo 11 verso 26 en adelante dice: he aquí Dios hablando con Israel: hoy los pongo delante de ustedes, o hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición: si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordenó hoy, y la maldición: si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir otros dioses que no habéis conocido. Es decir, Dios le dice: tienes la bendición si me obedeces, tienes la maldición si sigues otros dioses o otros pensamientos. Le da la libertad de elegir. Le da el derecho a tomar decisiones y a ser el arquitecto de su destino. A partir de todo esto, los seres humanos tienen derechos de elegir y establecer dominios dentro de la creación, comenzando con ellos mismos. Es por esa razón que el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, les dice a los hermanos, en esta parte que leímos, que todas las malas conductas de la vida de pecado debían quedar en el pasado. Y no era, como dicen algunos, yo quiero que Dios me quite. Necesariamente, ellos debían rechazar esas prácticas, porque ellos, a partir de su conversión, habían asumido la nueva vida en Cristo Jesús. Fue una decisión. Su conversión
usando su facultad de elegir. Pablo le está diciendo a los efesios, ustedes se convirtieron a Cristo. Y ustedes tienen que vivir la nueva vida conforme a los mandamientos del Evangelio de Cristo. El que robaba no robe más. El que mentía no mienta más. El que era un adúltero y fornicario ya deje de practicar eso. Él está llamando la atención a partir de esa decisión que ellos han tenido. Y por eso introduce este verso, que es un verso clave, el 27, cuando dice, no le deis lugar al diablo. Y yo sé que muchas veces leemos ese pasaje bíblico y ni siquiera podemos conectarlo con todo el texto o el contexto donde está, porque como que no encaja. Él está hablando de doctrina por un lado y de ahí sale a la lucha o a la batalla espiritual. Pero en el fondo Pablo está enfocando esa verdad de que nosotros somos los que le damos autoridad al diablo sobre nuestra vida o sometemos nuestra vida a la autoridad de Cristo. En el uso de nuestra libertad de elección, nosotros le damos poder al diablo sobre nuestra vida o poder a Cristo sobre nuestra vida. Ese es el principio coherente en todo el trato del Dios todopoderoso y creador con el ser humano. Dios no le dijo al ser humano, tú me vas a servir obligado. Le dice, tú tienes, te doy el derecho, no te lo mereces, yo soy el que te creé, pero tú tienes, te doy el derecho de elegir la maldición o la bendición. Someterte a mi autoridad o dejar que el diablo dirija tu vida. Fue muy claro el Señor. Y por eso Pablo hace este énfasis. No deis lugar al diablo. No le des la posición de gobierno al diablo. No permitas que el diablo mande en tu vida. Tienes derecho. Puedes hacerlo. Dios no te lo va a impedir. Tú tienes que elegir. ¿Le doy autoridad al diablo sobre mi vida o le doy autoridad a Jesucristo sobre mi vida? Cuando no estamos bajo la autoridad de Dios, estamos bajo la autoridad del diablo. Y Cristo en Mateo 12:30 lo certifica también cuando dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge. Es decir, no hay punto intermedio. No hay situación intermedia. Dice el Señor, o estás conmigo o estás contra mí. ¿Le das el gobierno de tu vida a Cristo o se lo das al diablo? Y eso hay que proclamarlo mucho, porque hay gente que dice, bueno, yo no soy cristiano, pero yo no soy tan malo, yo soy ahí. De vez en cuando yo me doy mi trago, me vuelvo loco, me subo encima de una mesa, me doy un pase de droga, pero eso no es todos los días, pastor, eso es a veces cuando estoy medio contentón. El problema es que no hay puntos intermedios. O estás con Dios o estás con el diablo. Esa es la realidad. Esta verdad que tratamos de explicar básicamente es el fundamento de lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón y que debemos tener en cuenta en nuestra relación con la posesión, influencia u opresión demoníaca. Mucha gente que ignora que sus decisiones tienen trascendencia. Mucha gente que ignora que sus decisiones y su voluntad tienen impacto en el mundo espiritual, quizás siguiendo los deseos de su carne o por la presión de un sistema que nos induce a ponernos bajo el gobierno del diablo, caen lamentablemente bajo influencia demoníaca, están esclavizados total o parcialmente
gente por espíritus de demonios y no son conscientes de eso. Y yo quiero que usted me preste mucha atención porque voy a decir muchas cosas rápidas y quizás usted no la pueda captar si no está bien atento. Por ejemplo, ¿cuánta exposición tienen las personas a través de los medios a influencias demoníacas, satánicas, que tienen un impacto en su vida? Yo sé que muchos no saben, ni son conscientes de cuánta influencia demoníaca hay a través de lo que se presenta por la televisión, por la radio, por el cine, por el internet. Mucha gente no vive con conciencia de eso, incluyendo muchos creyentes. Hay muchos creyentes que viven ajenos a eso. A través de todos esos medios, muchas personas están siendo expuestas a invocaciones a los demonios, a cultos a los demonios, simulados y verdaderos, sesiones espiritistas, momentos de trances demoníacos, invocación de espíritus de muertos. Y no son conscientes de que están participando. ¿Cuántos de los que están aquí han ido a una fiesta de palo? Aunque sea en su vida pasada. Yo no te voy a condenar por eso. ¿Cuántos han participado de algún momento que fulana o fulano entra en trance y se le monta el espíritu de Santa Marta? Y eso se ve como un show. Eso se ve como un espectáculo de la cultura popular. El Señor reprende esa maldita cultura. Porque nos han querido vender que como es cultura, es bueno. Los cananeos tenían la cultura de sacrificar niños a sus deidades. Y por eso el Señor le dice, no te juntes con esa gente. Cuando llegues a la tierra que yo te voy a dar, no te juntes con esa gente. Bórralos de ahí. Porque Dios habla claro. Yo no sé cuántos sabían eso. Dios habla claro. Mucha gente está expuesta a cultos a los demonios, invocaciones, sesiones espiritistas, momentos de trances demoníacos, invocación de espíritus de muertos, culto a santos y devociones de todo tipo a través de los medios, y participan y ni siquiera tienen la conciencia clara de lo que está pasando. Y les voy a citar 2 o 3 ejemplos. No tuve tiempo de hacer un expertise más minucioso, pero de las cosas que yo conozco y busqué un poquito de datos rápidamente. ¿Cuántos han visto la película de Harry Potter? La saga. No se atormente, hermano, si usted lo ha visto. Yo simplemente le voy a hacer consciente de una realidad. No es para señalarlo. Lo que quiero es señalar es la ignorancia con la que nos manejamos. Y precisamente esa es la oportunidad de Satanás. Harry Potter es una serie de novelas fantásticas escrita por la autora británica J.K. Rowling, en la que describen las aventuras del joven aprendiz de magia y hechicería Harry Potter y sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley durante los años que pasan en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. El argumento se centra en la lucha entre Harry Potter y el malvado mago Lord Voldemort, quien asesinó a los padres de Harry en su afán de conquistar el mundo mágico. No estoy diciendo nada mentira, todo el que ha visto esa película sabe que de eso que se trata. Yo lo saqué de las publicaciones que se le han dicho. Yo nunca he visto a Harry Potter, porque hace muchos años Dios me enseñó, me permitió entender esto. Y por eso lo predico. Y por eso trato de alentar a la gente.
Desde el lanzamiento de la primera novela, Harry Potter y la piedra filosofal, en 1997, la serie logró una inmensa popularidad, crítica favorable y éxito comercial alrededor del mundo. Para julio del 2013 se habían vendido entre 400 y 450 millones de ejemplares de los 7 libros que los ubican como la serie de libros más vendida de la historia y los cuales han sido traducidos a 65 idiomas, entre los que se incluyen el latín y el griego antiguo. El séptimo y último libro de la serie Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, fue lanzado mundialmente en inglés el 21 de julio del 2007, mientras en español se publicó el 21 de febrero del 2008. El éxito de las novelas ha hecho, escuche bien, el éxito de la novela de Harry Potter ha hecho de esto la marca Harry Potter, de las más exitosas del mundo, con un valor de 15,000 millones de dólares. Y a la autora Rowling, la escritora, una de las escritoras que más dinero ha ganado, y se estima que ha recibido más de 1,000 millones de ganancias gracias a estos libros y todo lo que se ha desprendido de ahí. En el 2005, la autora de Harry Potter fue la persona con el ingreso anual más alto del mundo. ¿De qué trata Harry Potter? Brujería, hechicería, invocaciones. La mayoría de las cuales ustedes no conocen, ni tienen idea, ni saben lo que está diciendo. Creen que una historia que alguien se inventó simplemente y demás, eso fue inspirada por demonios. Y yo sé que uno corre el riesgo de ser catalogado de ridículo, radical, exagerado, porque así es que el diablo siempre ha tratado a la verdad. A Cristo se lo hicieron, por eso lo crucificaron. Ahora, la verdad se impone en el tiempo. La verdad se impone. El pueblo judío escogió a Barrabás y rechazó a Cristo. ¿Quién sigue a Barrabás hoy? Pero la iglesia de Cristo sigue caminando y no se detendrá, dice el viejo corito. No se detendrá hasta que llegue al cielo. Pero le voy a poner otro ejemplo. Dragon Ball Z. ¿Cuánto vieron a Goku? Óyeme, qué bien. Fue publicado Dragon Ball, fue publicado o ilustrado, es un manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama, publicado originalmente en la revista Shonen Jump de la editorial japonesa Shueisha entre el 1984 y 1995. Su trama describe las aventuras de Goku, un guerrero Saiyajin cuyo fin es proteger la tierra de otros seres que quieren conquistarla y exterminar a la humanidad. Conforme transcurre la trama, conoce a otros personajes que le ayudan en este propósito. El nombre de la serie proviene de unas esferas mágicas que al ser reunidas invocan a un dragón que concede los deseos. En varias ocasiones resultan útiles tanto para Goku y sus amigos como para la humanidad, aunque también son procuradas de forma constante por seres malignos. Ustedes ven los temas, ustedes ven los personajes. Nada es accidental. Eso no es, ay, que se me ocurrió y ya. Todo
usted va a encontrar mucho material de eso que sigue el mismo patrón. Y le voy a terminar con una serie que esa sí yo comencé a verla, y en un principio de mis años mozos eran de mis muñequitos preferidos, los pitufos. Se ve que ustedes veían y han visto los pitufos. ¡Qué inocente, duendecillos! Los pitufos constituyen una comunidad secreta de pequeños seres azules que viven en setas u hongos en lo profundo del bosque durante el medioevo. No usan nombres propios para tratarse entre sí y tienen todos el mismo tamaño, apariencia y vestimenta. Unos pantalones y gorro frigio blanco que son rojos solo para el gran pitufo o papá pitufo. ¿Y qué es papá pitufo? Un gran mago, hechicero. No pusieron un mecánico ni un carpintero, un gran mago y hechicero que los lidera, pero entre ellos sí que parecen distinguirse. A pesar de ello, existe una serie de personajes recurrentes. Las primeras publicaciones se hicieron en el 1959 y se han seguido publicando versiones de cómics, películas, caricaturas, etcétera, tan reciente como abril 2019. ¿Cuántos años van? Son muchos. 70 años. Personajes como Gargamel, el genio de la maldad, ¿se recuerdan? ¿Quién es Gargamel? Un monje expulsado de su orden debido a que practicaba la magia negra. Yo sé, cuando tú ves esos muñequitos, tú no estás pensando en esos temas, pero esa es la inspiración y ese es el fondo de ellos. Todo se estructura en base a esas creencias. Yo sé que tú lo que ves son los muñequitos inocentes, simpáticos y con una vocecita bonita, pero ellos te están adoctrinando y tú no lo sabes. Gargamel, uno de los personajes centrales, igual que Papá Pitufo, el gran mago y hechicero, Gargamel practica la magia negra y su intención de enriquecerse mediante la alquimia. La alquimia es una práctica de prácticas esotéricas, de cultos a los demonios y también comercio. ¿Y quién no se recuerda del fiel compañero de Gargamel? Azrael. Significa Azrael el nombre ángel de la muerte y viene de una herejía del tiempo del paleocristianismo. Es un tiempo donde se levantaron muchas herejías demoníacas tratando de confundir a los cristianos. Pero como nosotros no estudiamos ni nos interesa saber el fondo de lo que consumimos, simplemente nos montamos en la ola de lo que está. Y no tenemos un sentido crítico de lo que consumimos y de las cosas en las cuales participamos. Yo no vine a darle una clase de todo eso. Con estos 3 ejemplos estoy llamando la atención de ustedes, que seguro identificarán cientos y miles de materiales, escritos, auditivos, videos, etcétera, que se consumen en el mundo, la mayoría para llenar los espacios de entretenimiento, porque lo que va buscando la gente es entretenerse. Dentro de las invocaciones demoníacas están todos los demonios de la familia de la violencia y la inmoralidad. Demonios de asesinos, de sicarios, demonios de homosexualidad, lesbianismo, bestialismo, lujuria, lascivia, en todas sus manifestaciones.
que llegan a la vida de niños y adultos a través de todos estos materiales de entretenimiento. Y póngase a analizar, y es una de las cosas que yo quiero provocar en esta oportunidad, póngase a analizar las películas, todo lo que usted lee y todo lo que usted ve, todas las series que usted ve y consume, para que usted vea el contenido de influencia de demonios que está subyacente en la mayoría de sus materiales. Yo quiero concluir con 2 o 3 llamados de alerta para todos los que me escuchan aquí, los que están a la distancia. Número 1, el Espíritu Santo me ha instruido en esta noche para decirte: no debemos ignorar estas realidades espirituales. Óyeme, iglesia, óyeme, todo amigo, amiga que puede estar al alcance de mi voz en esta manera, en esta hora. No podemos ignorar estas realidades espirituales. Yo no me estoy inventando nada. Usé 3 ejemplos que todos ustedes conocen y la mayoría ha consumido, incluyendo, por lo menos en el caso de los pitufos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No debemos ignorar estas realidades espirituales porque el diablo es experto, le fascina caricaturizarse, venderse como inofensivo y parte de una diversión, porque de esa manera toma dominio de la mente, corazones y la vida de los que no saben de estas cosas. Primera de Corintios 10, 19 al 20, el apóstol llama la atención sobre la carga demoníaca de los cultos idolátricos, y en especial le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto que no le prestaban atención a esto y estaban muy llenos del poder de Dios, que decían: los ídolos son falsos, y lo trataban quizás sin prestarle importancia. Y Pablo le dice: lo que no es culto a Dios es culto a los demonios. Y a través de sus cultos idolátricos, Satanás trabaja. ¿Cuánta gente no dice que el santo fulano de tal le prendió 3 velas y le contestó una petición? ¿Cuánta gente no va a los brujos a buscar soluciones y los brujos en efecto resuelven una serie de problemas? Por eso terminan esclavos de ellos. Soluciones que en la mayoría de los casos son aparentes o muy temporales, y lo único que buscan es crear una adicción para establecer una cadena permanente y espiritual. Esa es la realidad. Recuerdo siempre un hermano que cuento muchas veces este testimonio, quizás me esté escuchando, que cuando llegó a la iglesia me dice: yo decidí venir a buscar de Dios porque ya yo no podía más. Comencé dándome una limpia y un baño de vez en cuando donde una señora bruja y hechicera, y eso me hacía bien, yo me sentía bien y estaba nítido, fine, se me quitaba la ansiedad, se me quitaba el pánico, se me quitaba la turbación, y yo comencé eso de vez en cuando, 2 o 3 veces al año. Después me dice: me puse que era semanal, después que era interdiario, y cuando llegó a la iglesia estaba diariamente asistiendo donde la bruja y hechicera para que le hiciera algo para calmar la ansiedad y la agonía que tenía en su corazón. Como había oído del mensaje de Cristo, dijo: yo voy a buscar de Dios, y el Señor lo libertó. Porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y hoy le sirve al Señor él y toda su familia que ha sido salva. Pablo le dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que
sea algo lo que sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Como cristiano yo no debo participar ni en fiesta de palo, ni invocación a demonios, de ninguna manera, aunque yo tenga el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es más débil que los demonios. No, porque cuando yo voluntariamente me expongo, le estoy dando autoridad al diablo sobre mi vida. Cada vez que voluntariamente nos exponemos a actividades, música, video, películas, novelas, libros, discursos, enseñanza, etcétera, nos exponemos a las influencias demoníacas. Y no hay protección para aquellos que en el uso de su voluntad, de su poder de decisión y dominio, les abren las puertas de su mente y corazón a los demonios. Recuerdo cuando estaba en la universidad, un grupo de amigos un día llegaron muy emocionados por lo que había pasado en la noche. Se habían juntado a jugar un juego llamado La Ouija. Le estoy hablando, eso tenía que ser en el año 84, 85. Pero llegaron asustados a la universidad. Porque unos eventos sobrenaturales ocurrieron mientras ellos estaban jugando. Y el tema de ellos, la preocupación de ellos era que si eso era verdad o era mentira, que si había un magnetismo en la naturaleza que había producido lo que pasó. Cuando yo los escuché le dije, eso es demonios. Y si siguen jugando van a terminar destruidos por los demonios. No sé si me hicieron caso, pero se lo dije. Los demonios, todo lo disponible y lo que el diablo quiere usar para arruinar vidas, pueden llegar a partir de la decisión de exponernos a ellos a través de todos estos medios. Y es bueno que todo el que me escucha entienda esa verdad. Es oportuno aclarar que no me opongo al uso o la utilización de los medios. Nosotros lo usamos: radio, libros, televisión, internet, cine. El problema no son los medios. Todos los medios pueden ser utilizados para la obra de Dios y también para la obra del diablo. Obviamente el diablo, como el Dios de este siglo, lleva la delantera. Por eso nos da tanto trabajo a nosotros usar los medios. Por eso es tan titánica la lucha. Por eso no recibimos el apoyo. Usted ve empresas que se etiquetan como de compromiso social y de buenas prácticas, que apoyan a demboceros que promueven la inmoralidad, el sexo brutal y atropellante, fuera de todo orden, pero no apoyan un culto para orar por la nación y traer bendición a la República Dominicana. Esa es la realidad, hermano. Cuando un culto a Dios ha provocado lo que provoca toda esa música perversa que hoy llena las redes y llena todos los medios y lo consume la gente. Lo contrario, la predicación de la palabra de Dios, el trabajo de las iglesias, lo único que hace es restaurar vidas, liberar gente cautiva, sanar enfermos, sacar presos de la cárcel, establecer el tiempo agradable de Dios en la vida de la gente. Sin embargo, el mundo nos aborrece por eso. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El reto de los cristianos y la gente que no quiere ser víctima de los demonios es aprender a discernir o discriminar o elegir muy cuidadosamente qué consume, o estar atento
para rechazar cualquier cosa que sea una plataforma explícita del diablo para influir en nuestras vidas. Lo que sea que llega a mí, que tiene contenido de homosexualidad, que tiene contenido de lesbianismo, que tiene contenido de esas prácticas inmorales, que tiene contenido de cultos, de invocaciones demoníacas, de declaraciones, aunque sea jugando, yo lo rechazo y lo quito de mi vida. Esa es la verdad, hermano. Lo he aprendido. Yo recuerdo, yo tenía que ser un adolescente cuando se pusieron muy popular, o aquí en el país se puso muy popular una serie llamada Barnabas College. Todo el que se recuerda de eso tiene 40 y pico largo, 50 y pico. Se metió una fiebre de consumir eso. Y la gente estaba conectada. En las casas la gente se reunía porque no en todas las casas habían televisores. Creo que era a las 10 de la noche por el canal 7, si mal no recuerdo. Las casas se llenaban de gente para ver esa diablura. Eso no es de verdad. Los fantasmas no existen. Sí, Satanás lo que te está adoctrinando, lo que te está exponiendo. Y cuando tú en el uso de tu libertad te expones a los demonios, ellos vienen y toman dominio y control de tu mente, de tu corazón y de tu vida. Muchos de los que me han escuchado estarán como los discípulos del tiempo de Cristo diciendo: dura es esta palabra. Ciertamente la palabra es dura, pero es para preservación de vidas y para salvación de nuestras almas. Cada día hay más personas dominadas total o parcialmente por espíritus de demonios. Y eso usted lo sabe. Eso usted lo conoce. Cada día hay más gente parcial o totalmente dominada por espíritus de demonio. Y ahora todos se lo achacan a problemas psicológicos o psiquiátricos, pero que en efecto son producidos por los demonios. Por ejemplo, lo que se conoce como trastorno bipolar, una enfermedad que la definición de la enfermedad usted la busca y casi no guarda relación con la mayoría de los síntomas con los cuales se diagnostican con esa enfermedad muchas personas. Dicen algunos estudios que entre el 2 al 3% de la población mundial actualmente, 144 millones de personas en el planeta son declarados bipolares. Y no hay más porque no van a los médicos. Un estudio llevado a cabo en 11 países, incluido México y Colombia en América, además de Estados Unidos y otros países europeos, muestra que la incidencia del trastorno bipolar es mucho mayor de lo que se piensa. La investigación publicada en Archive of General Psychiatry, Archivo de Psiquiatría General, incluyó a más de 61,000 personas y encontró que hasta el 2.4% de la población donde se hizo el estudio podría sufrir alguna forma de la enfermedad. El trastorno bipolar, una enfermedad mental que puede comenzar a afectar a una persona en cualquier momento de su vida y causa discapacidad durante toda la vida. Encontramos que los trastornos de ansiedad, dice el estudio, en particular los ataques de pánico, son seguidos de fobia, estaban más presentes en los pacientes bipolares en un 63%, seguido por aquellos con trastorno de conducta un 45% y enfermedades asociadas al abuso de sustancias un 37%. Cuando usted suma
los porcentajes de la gente con enfermedades diagnosticadas como mentales es impresionante, pero el último dato es el más atemorizante. También se encontró que en el caso de los bipolares, 1 de cada 4, el 25% terminan en suicidio. Porque es el diablo. Es el diablo. Una vez prediqué un mensaje, una serie de mensajes, tormento en la mente. No sé si lo subieron al canal de YouTube. Hablando de la relación de enfermedades mentales con los demonios. Para el ser humano que no conoce la palabra de Dios, tiene que diagnosticarla como enfermedades mentales. Porque no tiene otra forma de hacerlo. Y mire, solo con ese ejemplo de las enfermedades de los que son diagnosticados en trastorno bipolar, solo con esa, el 25% de esa gente termina en suicidio. ¿Qué los lleva a eso? ¿Usted cree que la naturaleza del ser humano lo va a llevar a atentar contra sí mismo así por así? Es la obra de Satanás. Dice la Biblia que el ladrón vino ¿para qué? Para robar, para hurtar, para matar y destruir. Y Cristo dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya, aleluya. Yo no sé si la iglesia me está entendiendo. Cuando yo veo estas cosas, cuando yo me entero de estas cosas, yo me doy cuenta la necesidad de predicar el evangelio, la urgencia que tiene el mundo de conocer la buena noticia del evangelio. Cuando uno ve, y yo solamente en un escenario como este y con la limitación de tiempo, yo solamente puedo dar pinceladas. Yo no puedo dar aquí una exposición detallada porque no tengo el tiempo para hacerlo, ni tampoco la audiencia me va a entender por la rapidez de lo que tenemos que decir o como tenemos que decir. Finalmente, el consejo del verso 27 del capítulo 4 de Efesios se torna relevante, importante, vigente para nosotros hoy. ¿Qué dice el apóstol a los hermanos de Éfeso? No le den lugar al diablo. Se los repito, no le den lugar al diablo. Lo repito otra vez, no le den lugar al diablo. Pastor, ¿qué significa eso? Todo lo que no edifique, sácalo de tu vida. Todo lo que no edifique, sácalo de tu vida. Ciérrale la puerta a Satanás. Yo sé que lo que estoy diciendo es fuerte, pero es una declaración de fe y victoria anticipada por las promesas de Dios para sus hijos. Ciérrale la puerta a Satanás y dile: tú no tienes parte ni suerte en mi vida ni en la de mi familia. Te vas en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que con el ejemplo que he puesto hay mucha gente preocupada porque hay muchos creyentes diagnosticados con esa enfermedad que puse. ¿Y cuál es la recomendación, pastor? La recomendación es: dile al diablo, mentira tuyo. En el nombre de Jesús, yo no seré eso. No voy a hacer eso. No acepto esa palabra. Yo me declaro libre por la obra de Cristo Jesús a mi favor. Y el día que lo acepté como mi Señor y mi Salvador, lo que habías establecido en mi vida queda
anulado. Oh, yo no sé si tú entiendes. Yo soy libre. Declárate libre en el nombre de Cristo Jesús. Declárate libre. Ah, pastor, pero yo lo he hecho y no pasa nada. No, Satanás no se va porque tú repito así, abracadabra, pata de cabra. No, así que él funciona para engañar a la gente. Satanás va a hacer resistencia. Va a tratar de aquí no me voy, como me dijo un demonio. Un día estoy reprendiendo el demonio en una jovencita. Y dice el demonio: aquí me pusieron su papá y su mamá, yo no me voy. Y yo le dije: mentira tuyo. Tú te vas en el nombre de Jesús. Y se tuvo que ir. Porque al que dijo liberta es verdaderamente libre. Y dice el apóstol Pedro: para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Yo no sé si hay gente aquí que está entendiendo. Dios nos ha dado el ministerio de liberación. Dios nos ha dado el ministerio de liberación. La iglesia viene a esta tierra para llevar liberación. Lucas 4, 15 en adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús. Aleluya. Aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar libertad, para sacar a los presos de la cárcel, para llevar el año agradable. Oh, oh, Jesus. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dios te trajo a llenarte de su Espíritu en esta hora para llevar liberación. Yo no sé si aquí hay valientes. Yo no sé si aquí hay hombres y mujeres llenos, dispuestos. Tenemos que decirle al diablo: se te acabó tu fiesta. Quédate así de pie. No deis lugar al diablo, es el mensaje. Hermano, no te dejes arrastrar por la moda. No te dejes arrastrar por la propaganda, por lo que está de última. Los muchachos, los jóvenes sufren mucho eso. No te expongas. No dejes que los medios, no permitas que Netflix o Hollywood sean la vía para tú caer bajo la influencia demoníaca. Aprende a elegir, a discriminar, a discernir qué cosas te convienen para tu salud espiritual, mental y física y emocional. No le deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo. Cuando yo era un teenager, yo escuchaba que los evangélicos de esa época decían: los cristianos no ven novelas. Cuando yo crecí, me puse joven y comencé a ir a la universidad, me puse sabio. Radicalismo. Eso no es nada. El género novela no es nada. Pero el mensaje de la mayoría de la novela es satánico.
adulterio, desamor, violencia, incesto, homosexualidad, lesbianismo. Porque ahí es que el diablo no se enreda, te lo vende. Ahora los muñequitos lo tienen como plataforma. Walt Disney es un centro satánico. Y si quiere que me demande, lo voy a repetir desde mi punto de vista. Walt Disney y una gran cantidad de compañías como ellos. Pero menciono esa porque es símbolo de materiales infantiles. Pero nos están adoctrinando a nuestros hijos para dañar su corazón. Y nosotros alabando a Dios y Walt Disney dándole doctrina el día entero. Vienen a la iglesia un ratito el domingo y el diablo trabaja con ellos 6 días y el 90% del domingo. Pastor, usted me ha asustado. No le den lugar al diablo. Satanás es mala fe y hace daño y no tiene misericordia de nadie. Aleluya. No le den lugar al diablo. A los amigos les digo, ustedes necesitan a Dios. El que está fuera de Dios es víctima del diablo y va como cordero a matadero y no se ha dado cuenta. Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Cristo Jesús vino para darte libertad si está bajo esclavitud. Cristo Jesús vino para darte vida y dártela en abundancia. Amigo, amiga, comienza tu liberación esta noche, entregándole el gobierno de tu vida a Cristo. Porque si no se lo entregas a Cristo, ya se lo diste a Satanás. Conviértete a Cristo. Hemos presentado